Bueno, muy buenas a todos. Bienvenidos a este proyecto La SEC te lleva a. En este caso vamos a empezar a comentar el resumen de los principales estudios que se están presentando en este momento en Nueva Orleans. Y yo voy a comenzar con uno de los estudios que probablemente son más esperados en este congreso, que es The Apple Heart Study. Es un estudio a gran escala que pretende valorar si con el dispositivo Apple Watch somos capaces de identificar fibrilación auricular. Es un estudio prospectivo de un brazo único con una gran muestra que incluyó más de 400.000 pacientes. Todos los participantes fueron de Estados Unidos y como criterios de inclusión, bueno, pues a los participantes se les proporcionaba un iPhone que tenía que ser iPhone 5 o versiones posteriores y un Apple Watch Serie 1 o posteriores. La edad de inclusión era a partir de 22 años. Destacar también fundamentalmente como criterio de exclusión que los pacientes no tenían que tener historia previa de fibrilación auricular o de flúter auricular y que tampoco podían estar anticoagulados por algún otro motivo o por fibrilación auricular. El objetivo primero del trabajo fue medir el porcentaje de participantes que tenían un pulso irregular detectados por este dispositivo, por el Apple Watch, y que eran identificados con fibrilación auricular en un electrocardiograma ambulatorio en pacientes mayores de 65 años. Y como objetivos secundarios se estableció caracterizar la concordancia de las notificaciones de pulso irregular que nos da el Apple Watch con el electrocardiograma de forma simultánea, y un segundo objetivo secundario era estimar el contacto con el profesional de salud después de que al paciente se le notificaba de pulso irregular. Una de las cosas más destacadas de este trabajo es que fue un diseño muy novedoso en el que el paciente iba a tener una serie de visitas virtuales. Recordaros de forma muy resumida que el sistema a través del cual Apple Watch hace la detección de pulso irregular se basa en el sistema de fotopletismografía y lo hace mediante la identificación de ondas de pulso irregular mediante un tacógrafo. De manera que todo era volcado posteriormente a una aplicación y a partir de ahí todas las visitas van a ser visitas virtuales. Bueno, en cuanto a las características de la población, bueno, vamos a comentar las características tanto de la cohorte global como de la población que recibió notificaciones de pulso irregular, como de las que se realizó el electrocardiograma. Destacar que en la cohorte global el 42% fueron mujeres y esta proporción fue menor para los participantes que recibieron notificación de episodios de ritmo irregular y fue también menor un 23% para aquellos que se realizaron un electrocardiograma. En cuanto a la proporción de pacientes mayores de 65 años en la cohorte global, pues fijaos, destacar también que fue muy baja, solamente un 6% de los pacientes de la cohorte global fueron mayores de 65 años y pacientes entre 22 y 39 años pues fueron más de la mitad, un 52%, por tanto participantes muy jóvenes. Y en cuanto a los participantes que recibieron una notificación de pulso irregular, pues vamos viendo como aquí ya sí aumentaban las tasas, ¿no? Un 36% de los participantes mayores de 65 años recibieron notificaciones y un 40% se realizó electrocardiograma. También, bueno, pues comentar que en la cohorte global un 13% de los pacientes tenían un CHA2 mayor o igual a 2, es decir, tendrían indicación de anticoagulación, y esto fue superior también para los pacientes que recibieron notificaciones y para los pacientes a los que se realizó electrocardiograma. Bien, en cuanto a los principales resultados, pues se observó en relación a las notificaciones de pulso irregular que en los participantes mayores de 65 años la tasa de notificación de pulso irregular fue de un 3,2%. Vemos que fue en general baja y que bueno, pues una clara relación con la edad, ¿no? A medida que iba avanzando la edad podemos observar cómo aumentaba esa proporción de notificaciones de pulso irregular. Y en relación a la identificación de fibrilación auricular en el electrocardiograma,
pues vemos que en la cohorte total fue de un 35%, de un 34%, y en los participantes mayores de 65 años fue de un 35%, lo cual implica que hubo un 65% de los participantes a los que habían recibido notificaciones de pulso irregular que no tuvieron filación auricular en el electrocardiograma, por tanto un 65% de alarmas que posteriormente no se documentó en el electrocardiograma fibrilación auricular. En relación a los valores predictivos positivos de la taquigrafía, que recordemos que es el método por el que se identifica pulso irregular con el Apple Watch, y de las notificaciones de pulso irregular, pues podemos observar que con respecto a la taquigrafía fue de un 71% comparado con la identificación en el electrocardiograma de fibrilación auricular en la cohorte global, y de un 60% mayor de 65 años. Y en cuanto a las notificaciones de pulso irregular, el valor predictivo negativo fue de un 84% para la población total y de un 78% para los pacientes mayores de 65 años. En relación a la duración de la fibrilación auricular, bueno, pues casi un 90% de los episodios de fibrilación auricular duraron más de 1 hora y un cuarto de ellos duraron más de 24 horas. Y en relación al seguimiento, pues otro dato destacable es que al final del seguimiento hubo más de la mitad de los participantes que habían sido notificados con notificaciones de pulso irregular y que estaban incluidos en el estudio, que tuvieron un contacto con un profesional de salud pero que no estaban formando parte del estudio. De ello, finalmente se tradujo en que un 25% de los pacientes iniciaron tratamiento nuevo, un 33% fueron referidos a un especialista y un 36% requirieron test adicionales o pruebas adicionales. Bueno, en relación a los eventos adversos, podemos que realmente pues es un test seguro, ¿no? Los eventos adversos fueron muy bajos, la mayoría de ellos fueron, lógicamente, eventos adversos no relacionados con la aplicación, y eventos adversos relacionados con la aplicación pues realmente fueron mínimos. Bien, pues finalmente, como conclusiones del trabajo, se destaca que es un estudio muy novedoso, que incluye además una amplia población, más de 400.000 pacientes, que el porcentaje de notificaciones de pulso irregular realmente fue bajo, de un 0,52%, que de los pacientes que recibieron notificaciones de pulso irregular solamente un 34% se identificó en el electrocardiograma a los 13 días fibrilación auricular. En cuanto a los valores predictivos de la prueba, pues la taquigrafía tuvo un valor predictivo positivo de un 71% y las notificaciones de un 84%. Que los pacientes incluidos en el estudio, más de la mitad de ellos consultaban, y esto posiblemente es uno de los aspectos más interesantes, ¿no? Que consultaban a un médico que estaba fuera del estudio. La angustia o la intranquilidad que genera al paciente saber que tiene esa alarma de notificación de pulso irregular, que posiblemente luego pues en muchos de ellos no se traducía en el electrocardiograma en fibrilación auricular. Y bueno, pues finalmente que el uso de este dispositivo, de esta aplicación, es seguro. Por tanto, yo creo que un trabajo muy interesante. Seguramente lo más destacable sea el diseño que tiene y la metodología. Se podrán comentar muchas cosas en cuanto a los resultados, en cuanto a la metodología, que vamos a ver a continuación en el post de esta ACC, y bueno, quedará un poco sobre todo por ver qué implicaciones tienen estos resultados en la práctica clínica con respecto al manejo de los pacientes.